distinguimos? Hemos dicho dureza, temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a distinguir? ¿Qué más? La presión. Vamos a distinguir la presión también. La presión. Vamos a distinguir. Entonces, mediante el tacto, que es un sentido y su órgano es la piel, distinguimos dureza, temperatura y presión. Dureza, como les he hecho mención, de una piedrita, ¿verdad? La piedra es dura, entonces lo vamos a distinguir, ¿verdad? La temperatura, ustedes cuando tienen fiebre de, ¡ay, está caliente! La temperatura, la presión, tengo calor, estoy sudando, tengo calor, la temperatura. Entonces, mis queridos niños, nosotros no nos olvidemos que debemos de cuidar ¿qué? Nuestra piel, porque nuestra piel es delicada y la tenemos que cuidar y no exponerla mucho al sol, mucho al polvo, en donde se pueda maltratar, ¿verdad? Donde se pueda maltratar. Entonces, mis queridos niños, hasta el sentido del tacto, nosotros hemos terminado referente a los sentidos. Es por ello que vamos a hacer un repaso de los 5 sentidos que nosotros hemos estudiado. Vamos a hacer el repaso de los 5 sentidos que hemos estudiado. Pero para ello, ustedes van a tener que escribir en su hojita que ustedes ya tienen, van a tener que completar lo que yo he escrito, Entonces, mis queridos niños, ustedes van a completar. Mis queridos niños, en estos enlaces, en el y la, en la hojita lo van a tener ustedes que modificar, por favor, mis queridos niños. Acá es el y acá es y la. Me parece que en uno de ellos he colocado es un. Entonces, mis queridos niños, por favor, ahí lo corrigen. Sí, no nos olvidemos que siempre nuestro cuaderno tiene que estar limpio y ordenadito. Sí, entonces les voy a dar su tiempo para que ustedes puedan copiar y así poder hacer la retroalimentación de nuestros sentidos, ¿sí? De nuestros sentidos. Muy bien, mis queridos niños, ahora vamos a pasar a hacer la retroalimentación de los sentidos, de nuestros 5 sentidos que hemos estudiado. Muy bien, mis queridos niños, después de ustedes haber escrito en su hojita el mapa conceptual, vamos a pasar a hacer la retroalimentación de los sentidos. Nosotros hemos estudiado 5 sentidos. Sabemos que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? El sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del oído, el sentido del olfato y el sentido del tacto. Con mi sentido de la vista, ¿qué me va a permitir mi sentido de la vista? Hemos dicho que me va a permitir observar. ¿Qué me va a permitir observar? Formas, tamaños, colores. Por ejemplo, colores, ¿verdad? Distintos colores que puedo yo observar. Puedo observar también cuando sale el arco iris, que tiene diferentes colores. Formas. Puedo observar una forma, ¿verdad? Si es circular, si es cuadrado, si es triángulo, ¿verdad? Entonces, mi sentido de la vista me va a permitir observar. ¿Mediante qué observo? ¿Y cuál es su órgano del sentido de la vista? ¿Cuál es su órgano del sentido de la vista? Es el ojo. Muy bien. Su órgano del sentido de la vista es el ojo. Excelente. Entonces, su órgano del sentido de la vista es el ojo. El sentido del gusto me va a permitir, ¿qué me va a permitir? Distinguir sabores. Hemos dicho, por ejemplo, me va a permitir distinguir que cuando es ácido, ¿verdad? Por ejemplo, como el limón es ácido. Me va a permitir que cuando es
amargo, ácido, amargo. ¿Qué más? Dulce y salado. Me va a permitir dulce y salado. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hecho, o ustedes también han hecho, de la lengüita, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben distinguir cuando es dulce, amargo y salado, cuando ustedes en su lengüita van a distinguir los distintos sabores de dulce, de amargo, de salado y de ácido. Por ejemplo, dulce como el azúcar, salado la sal, amargo como el café y ácido como el limón. Ácido como el limón. Entonces, el gusto, ¿cuál es su órgano del gusto? ¿Cuál es su órgano del gusto? Es la lengua. Su órgano del gusto es la lengua. Muy bien, después hemos pasado al oído, ¿verdad? El sentido del oído. Mediante el oído me va a permitir ¿qué? Oír, me va a permitir escuchar diferentes sonidos. Sonidos altos, sonidos bajos. Por ejemplo, si pasa, por ejemplo, es el sonido de una sirena, ¿verdad? El sonido de una sirena. Por ejemplo, cuando a veces hacen los pollitos, los pollitos, ¿verdad? O cuando suena el celular, es un sonido. Cuando toca el sonido del timbre, por ejemplo, el sonido del timbre también, ¿mediante qué? Mediante el oído, mediante el oído. Entonces, ¿cuál es el órgano del oído? Es el oído, oído. Muy bien, mediante el olfato, me va a permitir ¿qué? Distinguir ¿qué? Olores agradables y olores desagradables. Olores agradables hemos dicho, por ejemplo, como una flor. Digo, ay, qué rico como una flor. Y un olor desagradable, por ejemplo, cuando ustedes pasan por ahí, por un tacho de basura, que hay un montón de basura, hay residuos que ya se descompusieron, todo. Mediante eso, ustedes están percibiendo un olor desagradable. Cuando pasan por una panadería, qué huele el delicioso pan, ¿verdad? El delicioso pan, el delicioso bizcochito. Entonces, mi sentido del olfato me va a permitir distinguir olores agradables y olores desagradables. ¿Y cuál es su órgano del sentido del olfato? Es la nariz, El sentido del tacto, por ejemplo, me va a permitir que el tacto ¿cuál es su órgano del tacto? Es la piel, muy bien, es la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, la piel nosotros lo debemos de cuidar. Cuando es verano, ¿ustedes a dónde se van? A la playa. Y en la playa, hay muchas personas que usan su bermuda, usan sus bikinis, ¿verdad? Para ello, ustedes se echan una cremita, un bloqueador. ¿Para qué? Para que su piel no se pueda maltratar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no me echo un bloqueador? Mi piel se enrojece y después me comienza a arder. Y nuestra piel lo debemos de cuidar, nuestra piel. Entonces, su órgano del sentido del tacto es la piel, Su órgano del sentido del tacto es la piel. Miren, mis queridos niños, hemos estudiado los 5 sentidos. Los 5 sentidos son importantes son importantes porque mediante ellos voy a poder hacer muchas cosas. Sin ellos no podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si yo no tuviera, por ejemplo, oídos, no pudiera escuchar. Si yo no tuviera vistas, no pudiera ver. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestros sentidos. Debemos de cuidar cada uno de nuestros sentidos.
sentidos, cada uno de nuestros sentidos. Entonces, mis queridos niños, sin más que decir, vamos a hacer nuestra última repasada para poder nosotros culminar con el tema de los sentidos. El sentido de la vista, su órgano es el ojo. El sentido del gusto, su órgano es la lengua. El sentido del oído, su órgano es el oído. El sentido del olfato, su órgano es la nariz. Y el sentido del tacto, su órgano es la piel. Su órgano es la piel. Tenemos 5 sentidos. Muy bien, mis queridos niños, sin más que decir, mis queridos niños, hemos terminado referente al tema de los sentidos, Muy bien, mis queridos niños, hasta acá hemos culminado nuestro curso de Ciencia y Ambiente. Se despide hasta otra oportunidad su profesora Marisol.